Hola, buenos días. Estamos hoy aquí. En la reunión de hoy vamos a tratar con un psicólogo que se llama Emanuel Díaz Baix. Él es licenciado por la Universidad Nacional de Rosario, es psicoanalista, es especialista en niños y adolescentes. También es especialista en sexualidad humana y es diplomado en psicoanálisis de orientación lacaniana. Pasa consulta en la ciudad de Santa Fe, Argentina, y de manera online. Bueno, Emanuel, bienvenido. Yo me presento, si no me conocen, o bueno, o por acercar un poco también quién soy. Mi nombre es Carlos Os, yo soy psicólogo y trabajo en la ciudad de Valladolid, España. Bueno, en esta serie de entrevistas que vamos a hacer, el tema de hoy va a ser el siguiente. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante por todos, además a nivel, bueno, pues muy conocido a nivel mundial, que es el tema de la depresión, la melancolía, la tristeza. En estas siguientes preguntas que le vamos a hacer a Emanuel, un poquito también me gustaría aclarar una serie de términos y me gustaría que las personas que nos vieran pudieran, bueno, dejar claro algunas cuestiones que hasta ahora quizás les tenían un poco perdidos, ¿vale? Cuando hablamos de depresión, podemos plantear que es una reacción adecuada de la psique ante la pérdida de una persona, de una situación, de una cosa amada. Un poquito, Emanuel, aclaremos los términos. Ujú, Depresión, duelo, tristeza, melancolía. Ayudemos, ujú. ¿no? Ayúdenos a diferenciarlos un poquito. Bien. Bueno, en principio, gracias, Carlos, por esta charla. Y, bueno, muy contento de estar charlando con vos y de hablar de estos temas que por ahí, bueno, generalmente se puede conocer de nombres o a la ligera, pero bueno, merecen también sus explicaciones para la gente o las personas en su totalidad. ¿M? Ujú, Con respecto a tu pregunta, sí, es importante diferenciar, porque bueno, si bien ya lo planteaba Freud en Duelo y Melancolía, que es un texto de él, eh, es importante tener en cuenta que, bueno, el duelo eh, tiene que ver con el reconocimiento de la pérdida, ¿no? Eh, Primero, en algún punto, es la pérdida, ¿no? Puede ser de un ser amado, puede ujú, ser de algo que haga en su lugar, dice Freud, ¿no? Como puede ser la libertad, como puede ser, bueno, la patria o algún símbolo que sea muy significativo para el sujeto. ¿Sí? ujú, Eh, Toda pérdida implicará un trabajo de duelo. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, a partir de un duelo, mejor dicho, a partir de una pérdida, eh, lo que primero se va a ver confrontado el sujeto es, bueno, aceptar, ¿no? ujú, La pérdida, ¿no? Es aceptar el reconocimiento de la pérdida, de ujú. que eso ya en la realidad ya no está más. De acuerdo. Eh, Ese trabajo, obviamente que son a los tiempos de cada sujeto, porque en esto, y esto hay que aclararlo, que en esto se basa siempre el psicoanálisis, es del uno por uno. Esto tiene que ver con los tiempos y con lo singular de cada sujeto. No hay un para todos. Ujú, ¿M? Esto no es la generalización. No se puede pretender, por lo menos desde el psicoanálisis, esto de para todos. ¿M? Por lo tanto, habrá que ir a verificarlo el uno por uno en cada sujeto, que eso también se trabaja en las consultas, bueno, en el análisis de cada uno. Pero en grandes rasgos, y aparte porque, bueno, Freud estaba teorizando, justamente su teoría pudo presentar algunas etapas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras etapas tiene que ver con el reconocimiento de la pérdida, ¿no? Esto de el sujeto, el individuo, en ese sentido, reconocer que ese objeto amado, de alguna manera, no está más en su realidad, en la realidad. ¿Mm? Luego puede, bueno, una de las consecuencias más inmediatas son lo que denomina sobreinvestimiento y el retiro de la carga libidinal de ese objeto, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con que, bueno, el sujeto, entendiendo que ya no está más, va deshaciéndose un poco
y de a poco, porque es un proceso, eso hay que recordarlo. Esto no es de un momento al otro, sino que es un proceso. Va retirando de ese objeto perdido esa carga liminal, ¿no? Ese afecto, esa intensidad afectiva que estaba puesto allí. ¿Mm? Y luego, bueno, la aceptación de esa pérdida y la identificación. Es importante entender que para cualquier pérdida que tengamos en la vida, siempre nos identificamos algo de ese objeto para poder perderlo, ¿no? Hoy dice que nos quedamos con alguna partecita, en ese sentido, de eso perdido, para poder perderlo, ¿no? Como quien dice, para poder dejar ir eso perdido, ¿no? Nos quedamos con algo. Generalmente uno puede pensar que, bueno, hay personas que cuando pierden seres queridos, seres amados, se quedan con una foto, se quedan con una pulserita, se quedan con, puede ser una prenda de esa persona que se ha perdido, se quedan con los olores, se quedan, hay por ejemplo, bueno, me ha pasado en la consulta o en los análisis que hay madres que han perdido hijos y por mucho tiempo los cuartos, las habitaciones de esos hijos permanecen intactos, ¿no? No se toca nada, permanece, ¿no? Es una manera, ¿no? de, de quedarse con algo, justamente, ¿no? Para poder aduelar, ¿no? La pérdida, ¿no? Después, generalmente, de algún tiempo considerado, y eso, como decíamos, dependiendo de cada mamá o madre, eso se va desarmando, ¿no? Ya la pieza ya empieza a ser un cuarto de lectura, un cuarto de juego, o hasta un santuario, ¿no? Esto de tener cosas colgadas del hijo, pero bueno, también sirve para otra cosa y ya se abre, ¿no? Ya se vuelve a la conexión, que es a la última etapa, y es volver a quedar, dice Freud, el yo libre, ¿no? Una vez quitada todas las cargas de ese objeto perdido, el yo queda libre de las investiduras divinal que le ponía ese objeto y recae nuevamente en el yo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto, bueno, vuelve a conectarse con el mundo, con lo exterior, vuelve a, tal vez, aquellos que perdieron una persona amada vuelven a amar a otro, digamos, ¿no? Como que el yo queda libre de poder volver a restablecer los lazos con el afuera. De acuerdo. Muy Eh, bien. Muy bien, muy bien. Pasemos un poquito a la siguiente pregunta. Hablamos de depresión reactiva, también conocida como exógena, versus la depresión endógena, también conocida como funcional. Expliquemos un poquito ambas. mm. Bueno, esos no son conceptos tan psicoanalíticos en términos de que seguramente, bueno, se ha tomado de la base de esto de duelo y melancolía planteado por Freud, pero tiene una base más, si se quiere, médica o Eso es. psiquiátrica. ¿Mm? Eh, pero es que en algún punto responden a las mismas diferencias entre duelo y melancolía, digamos, ¿no? Ujú. Generalmente la depresión endógena tiene que ver también más con cuestiones hormonales, cuestiones de sistema nervioso, de neurotransmisores, Sí, y bueno, sobre todo de las hormonas que estimulan el sistema nervioso sí. y que generalmente hay pacientes en donde, bueno, hay hormonas como, bueno, la adrenalina, la oxitocina, estas hormonas Sí, que estimulan el sistema nervioso, las tienen en cantidades bajas. sí, ¿Mm? hablan de la Por serotonina, la, ¿verdad? la Como, ¿no? serotonina, Eso exactamente. Uno es. de los primeros estudios que se hacen a los pacientes a nivel clínico y a nivel médico es el estudio del nivel de serotonina. Porque, bueno, muchas depresiones están vinculadas a la baja producción y secreción de esta hormona. ¿Mm? Sí, Por lo eso cual, es. bueno, se hace una introducción, si se quiere, mecánica o por vía desde afuera, con algún fármaco para nivelar y, bueno, para ver de restablecer la excitación nerviosa, ¿no? Ujú. Sí, Pero bueno, mantiene un poco esa misma diferencia en tanto que, bueno, uno más exógeno tendría que estar relacionado en ese sentido con las circunstancias de la vida y cuestiones también de la afuera, como quien dice, de ¿no? la Por fuera. eso esa denominación endógena y exógena. Sí, totalmente. Un poquito, podemos hablar de, Emanuel, de depresión en la infancia. También hay Ujú. gente que la llama anaclítica, depresión en la adolescencia, depresión en adultos, depresión en niños. Hablamos de cuatro
sectores poblacionales. ¿Hay depresión en estos 4 sectores? ¿Existe? ¿Se mantiene? ¿Es algo, en fin, se da en estos 4 tipos de población? Ujú. Bueno, está buena la pregunta porque eh, siempre hay que diferenciar y poder captar eh, esta cuestión de la angustia con la depresión. ¿Sí? Eh, bueno, eh, no hace mucho que hago clínica, o sea, van a ser 10 años que hago clínica, pero bueno, en esta poca experiencia uno va captando que no siempre, si bien hay pacientes que vienen diagnosticados con depresión, no siempre se trata de una depresión propiamente dicha, sino es una sintomatología o una manifestación fuertemente de angustia. ¿Sí? Y en los niños, puntualmente, eh, se ha visto, o bueno, se da esto de la depresión, pero también mucha presencia de angustia. ¿Sí? Ujú, Eh, no es tan frecuente la depresión en niños, digamos, ujú, ¿no? Por lo menos en cómo lo podemos observar en un adulto. Eh, sí puede haber depresiones en niños, pero se manifiestan generalmente eh, a veces de una manera como opuesta, ¿no? Niños muy violentos, niños extremadamente, por ahí, sí, exacerbados en sus conductas, extremadamente eh, transgresores, pueden padecer una depresión. ¿No? ujú, Hay que recordar que, bueno, en la infancia eh, todavía el aparato psíquico está en proceso de estructurarse. ¿Sí? ujú, Por lo tanto, hay cuestiones simbólicas que todavía no cuentan, recursos simbólicos que no cuentan, y es muy importante el recurso simbólico para elaborar un duelo. ¿Sí? Restablecer eso de la pérdida implica el funcionamiento de los recursos simbólicos. ujú, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hacer un ritual, poner palabras, bueno, esto que se va haciendo, ¿no? Que esto también tiene que ver con cada cultura, pero bueno, esto ujú, de, bueno, de velar a quien se ha perdido, esto de escribir una carta, de rezar, bueno, son recursos simbólicos ujú. para poder cernir de alguna manera la pérdida, ¿no? O la pérdida de ese objeto. Los niños en este caso todavía muchos recursos no cuentan de lo simbólico, por eso generalmente terminan pasando más al acto, digamos, ¿no? Ujú. Pero sí, es posible la depresión en niños, ¿sí? Eh, Así que bueno, De acuerdo. he tenido, ahora recordaba justo que me preguntaba un caso de un niño que, bueno, de una madre bastante desapegada bueno, prácticamente que lo ha abandonado al padre, em, porque, bueno, tenía problemáticas de adicciones y demás, y era un niño que, que no tenía límite en su cuerpo, ¿no? Era de destrozar las cosas del consultorio, era no, bueno, de dirigirse hacia mí de una manera agresiva, violenta, de tener el cuerpo como pesado, de no poder jugar, no armar juegos, ¿no? Esto de cómo también interfiere la angustia en lo simbólico y en el juego, ¿no? Esto se observa mucho a partir del juego, esto de, bueno, utilizar todo lo que es colores oscuros, esto de no tener ningún tipo de empatía, pero tampoco ningún tipo de interés por, por la producción lúdica, por la Ujú. fantasía y demás. Bueno, son síntomas y signos que uno va observando en la clínica en relación a estos casos. ¿Sí? De acuerdo, Y en qué la interesante. adolescencia, bueno, Ujú, sí. Y en la adolescencia, bueno, eh, está la depresión está muy vinculada también a lo que acá en algún punto denomina pasajes al acto, ¿sí? O ujú, también acting out, ¿sí? ujú, Por ejemplo, en los adolescentes es muy frecuente cortarse, ¿no? Automutilarse, que es también una de las etapas o una característica, si se quiere, de la melancolía, ¿no? ujú. Que es esto del autocastigo, ¿no? En la Sí. melancolía el sujeto tiene mucha culpa, Ujú, consciente o inconsciente, y se proclama o se generan, mejor dicho, autocastigos, ¿no? A veces ujú, son conscientes y a veces son inconscientes los castigos, ¿sí?
puede pasar muchas veces que el sujeto que ha perdido a alguien inconscientemente puede hacerse responsable y muchas veces se observa que pocos meses después o pocos años después, ese sujeto muere, tiene un accidente, enferma. Son Ujú. maneras inconscientes del autocastigo. ¿M? Y en los adolescentes por ahí vemos esto de las autolesiones, Sí. el dejar de comer, los excesos, el consumo de sustancias tóxicas. Sí. Bueno, son formas de autocastigo y que pueden estar manifestando una depresión. De ¿M? acuerdo, de acuerdo. Y un poquito en ancianos, que es un tema, sabemos que aquí Europa, por lo menos, quizás ¿M? en Argentina sea un país donde todavía haya un sector juvenil muy importante, pero vemos como Europa está envejeciendo cada vez a pasos más agigantados. Es un tema, al final, cada vez la gente es más mayor en Europa. ¿Hay ¿M? depresión en la gente mayor, ya en nuestros ancianos? ¿Hay ¿M? depresión? Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo creo que en algún punto también, si bien, bueno, esto como decía, eh, que sostiene el psicoanálisis, que es del uno por uno y habría que ver el caso por caso, Ujú. pero creo que una etapa de la vida en donde muchas personas le- la transitan con cierta melancolía, ¿no? Con cierta tristeza por lo que implica, digamos, hay que recordar bueno, que el duelo también se hace desde que nacemos, porque hay pérdidas de la vida desde que comienza tiene que ver con la pérdida, digamos, ¿no? Y la cuestión de la etapa de, de la vejez o de los ancianos, de entrar en esa etapa implica perder un montón de cosas, y no solamente a nivel corporal, a nivel físico, sino también a nivel social. ¿Mm? Eso es. Entonces, esto, bueno, también depende por eso cada sujeto, pero bueno, hay que ver cómo eso impacta en la subjetividad. Muchas veces es un duelo el que hay que hacer, otras tantas, bueno, puede ser una melancolía, digamos, ¿no? Una depresión profunda en términos de, bueno, no poder soportar las pérdidas, en lo que implica Mm. la participación activa en lo social, ¿no? El trabajo, Sí, los lazos que se tendrían, y a veces también, bueno, con los propios familiares, porque los sí, propios familiares siguen creciendo y teniendo sus actividades. sí, sí, Entonces sí. quedan un poco relegados y muchas veces, y bueno, yo he estado en España y he observado que también funcionan mucho en los centros o las casas de ancianos, Sí, ¿no? funciona mucho. Hay Los muchas geriátricos, residencias de aquí se ancianos. Eso es. residencias de ancianos. Entonces, por ahí también los familiares, por esta vida, bueno, que en este siglo y en la época tiene una velocidad y tiene, bueno, esto, no hay tiempo, bueno, eh, eh, quedan en algún punto refugiados, depositados a los ancianos en estas residencias. Entonces, bueno, es importante pensar ahí también que no solamente pierden el lazo con Claro. lo social o con familiares, sino hasta sus propios hogares, Sí, 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 ¿no? totalmente. Ahí Entonces, está bien. Nos daría para un análisis el de la depresión en ancianos, ¿verdad? El tratamiento de ujú, estos ancianos sí, y la depresión en mm, ancianos. Podemos ampliarlo seguro en otra entrevista. Em, ujú, Emma, vamos a ver. En este 2020, actualmente, ¿cómo se atiende a un paciente con depresión? ¿Qué se le hace? ¿Qué se le receta? ¿Cómo se le atiende? ¿Cómo es un tratamiento? ¿Qué se hace con una persona? Una vez ya podemos saber que hay depresión. ¿Cuál es el trabajo? ujú. Bien. Bueno, eso en la consulta obviamente va, va a depender mucho de cada caso y habrá que ver en qué niveles o en qué etapas, si se quiere, se encuentra esta persona. Si se trata realmente de un duelo por algo que puede ser reciente o tal vez de un duelo más patológico que tiene que ver con algo más melancólico, más de la Ujú. depresión. ¿No? Eh, Cuando es una depresión profunda, ¿m? Eh, generalmente la terapia, la psicoterapia o el análisis, en el caso de empezar con un analista, eh, muchas veces tiene que ser acompañada por una medicación. ¿M? Eh, bueno, he tenido y tengo pacientes en donde la depresión es profunda y muchas veces bueno, no se levantan de las camas, no tienen aseo personal, pierden totalmente el apetito y por lo tanto también se ralentiza todo lo que es procesos cognitivos. Ujú. Entonces es muy difícil desde ahí
poder realmente trabajar y se entiende que, bueno, nuestro trabajo tiene que ver con la palabra. Eh, Todo lo demás estar afectado es muy difícil poder hablar. ¿Mm? Y eso lo ve uno. Por eso a veces es necesario acompañar el análisis, la terapia, con una medicación. Eh, y bueno, me parece que eso también marca una diferencia con las personas sumamente angustiadas. Me parece que Claro. ahí la palabra es casi hasta sanadora, curadora, digamos, ¿no? Esto de hablar, de ponerle lo significante, de ponerle este trabajo simbólico al duelo o al dolor o la angustia. Bueno, es una manera de acotarla, es una manera de andar como organizando, ¿no? Y poner, nombrando realmente lo traumático de la pérdida. Qué bueno, qué Generalmente, interesante. sí, en el duelo se ven muchos avances. Las personas que se transitan un duelo, que tiene que ver más con la angustia, eh, se ve avance simplemente a veces con el hecho de hablar, digamos, ¿no? Y esto es importante porque en ese sentido es importante que sea escuchado la persona, el sujeto, esto de ya presentar un otro, que en este caso el analista, si bien, bueno, eso también es para muchas otras entrevistas aclarar que otro hay en lugar del analista, eh, ya es un despliegue que habilita, no solo que aloja, sino que habilita a poder nombrar y a hablar el sujeto de sí mismo en relación a esta angustia o esta pérdida. Y eso en algún punto, bueno, eh, organiza, descomprime y bueno, y alivia bastante. Y sobre todo eso también se ve cómo alivia en el cuerpo del sujeto. De acuerdo. De acuerdo, es verdad, es un tema amplísimo, ¿verdad? Para charlar, para hacer Sí. grabaciones, para estudiar. Está bien, es un poquito, recordamos un poco que nuestra idea de hacer estas entrevistas tiene un componente de divulgar la información Ujú, psicológica, conocer a los profesionales que trabajan con lo psicológico y un ujú, poquito hacer pequeñas introducciones, ¿no? Para que la gente que esté más interesada pues pueda indagar un poquito más. Por cambiar un poquito y avanzar en la entrevista, sí que hablamos, Manuel, de si hablamos de psicopatología transcultural, podemos decir que solo se deprimen las personas en los continentes o en los países desarrollados. O sea, hay depresión, no sé, en Uganda, hay depresión en Haití, hay depresión en el Congo, en la República Democrática del Congo, hay depresión en Indonesia, hay depresión, no sé, en algunas partes de América, en algunas partes de España, o no, o solo realmente es una enfermedad de, ¿verdad? Bueno, no es una enfermedad de ricos, pero es una enfermedad de personas con estados avanzados, ujú, con estados ujú. avanzados de bueno, pues evolución económica, de, en fin, de Ujú. desarrollo, o no, o realmente no. Bueno, sí, es muy interesante esa cuestión y esa pregunta. Bueno, eh, no soy sociólogo ni mucho menos, pero podemos pensar y la pregunta creo que nos invita a pensar que en algún punto tiene que ver con una cuestión cultural. ¿M? Uh -huh. Eh, si pensamos que, por ejemplo, sin ir más lejos, por ahí en países más orientales, no se aborda de la misma manera las pérdidas, Uh -huh. ¿no? Eh, se, se tiene otra ritualización, por así decirlo, de las pérdidas, ¿no? Tiene otro lugar y otro significado en la cultura. Para Occidente, lo que implica pérdidas está muy ligado al dolor y a la angustia, ¿no? Uh Y -huh. a lo no soportable, digamos, ¿no? Y me parece que eso sí, tiene que ver con una cuestión cultural y también, bueno, en ese sentido, un poco con la historia también de cada región, de cada país, digamos, ¿no? Me parece que los países mucho más antiguos, todo lo que tenga que ver con Europa, eh, tienen otro recorrido con lo que implica con el horror, con lo traumático, con el duelo, digamos, ¿no? Y eso de generación en generación inevitablemente se traspasa, digamos, ¿no? Y me parece que, bueno, no en los mismos países, bueno, como nuestro, Argentina, que es mucho más joven y no ha tenido eh, ciertos escenarios, como, bueno, países de Europa, como España mismo, u otros países donde, bueno, realmente de hace muchísimos años en sus orígenes, bueno, sufre
todo el tiempo situaciones traumáticas a nivel social, ¿no? Y cómo eso impacta en la cultura y en la educación, digamos, ¿no? El miedo al dolor, el miedo a la angustia, el miedo a la pérdida, inevitablemente es algo que se transmite y que está en la cultura de cada país y de cada, bueno, región, de cada continente y así sucesivamente. Por eso, bueno, creo que el ser humano, no obstante, siempre se encuentra con las pérdidas, siempre se la encuentra con lo traumático. Ahora, cómo enfrenta eso y qué hace con eso va a depender, así como decimos que en la consulta o en el consultorio, de cada sujeto, también va a depender de cada cultura y también, bueno, de cada región, de cada continente, digamos, ¿no? Sí, sí, recuerdo, fíjate, ahora me viene un poquito a la memoria, cuando estudiamos a veces en antropología, en la carrera o en los posgrados, recordaba que ahora mismo la tribu, no sé exactamente, no recuerdo, ahora mismo, no puedo plantearla, pero recuerdo cómo abordaban ellos estadios de tristeza, ¿no? Me acuerdo que había un tema de poligamia, entonces, bueno, pues el papá decidía tener varias esposas y dentro de las esposas y mujeres, bueno, pues había una que se sentía mal por el hecho de haber sido, bueno, pues relegada a otro lugar, ¿no? Entonces este hombre tenía alrededor de, pues no sé, 5 o 6 esposas y esta, que era la más jovencita, pues había sido relegada pues a, bueno, pues a otro lugar, en lugar del lecho conyugal, pues la había dejado para ir con otra de las esposas. Hasta ahí es una cosa, bueno, un poco, podemos hablar de la poligamia que se puede dar en África, ¿no? Y entonces recuerdo que esta mujer empezaba a estar muy triste, muy triste. Y entonces decían que si estaba hechizada, que si no. Y para solventar esa pérdida, le crearon una fiesta. Entonces toda la tribu se unió y la forma un poquito de hacerle mejorar era pues con una fiesta, con Claro, un ritual de baile, claro. un ritual de comer, un ritual de no matar un cabrito, una oveja, y a partir de ahí todos volvían a estar en tribu, estaban en un conjunto, y ella, de ese estado de tristeza y de pérdida, pasaba a un estado otra vez de estar bien. Entonces sabía que tenía que compartir a su marido con otras 4 mujeres más, pero en ese momento cómo había mejorado. Entonces fíjate que era interesantísimo cómo en África, cuando no tenían nada más allá de dormir en el suelo y comer, ¿no?, poca recolección, poco ganado, como al final también había pérdidas, ¿ves? También había pérdidas, también había duelos, y me pareció muy súper interesante cómo, un poco cómo se aborda en una tribu africana todo esto, ¿no? Cuando ellos no han estudiado, no han podido leer, no han podido formarse, están todavía en un estadio de desarrollo muy precario, pero fíjate cómo también hay pérdidas Exactamente, y es muy interesante eso que decís, porque bueno, a partir de ahí, cómo se arman los rituales y qué connotación y qué lugar se le da tanto a la tristeza como a las pérdidas, digamos, Esto. ¿no? Y esto que ahora que decís, también es importante pensar la época, ¿no? Claro. Cómo en algún punto, por ejemplo, más que nada por ahí en Occidente, cómo, bueno, el discurso religioso ha perdido su protagonismo. O se ha debilitado de alguna manera, por lo cual es una trama significante o simbólica el discurso religioso, muy importante para los duelos, o lo ha sido mucho tiempo, digamos, ¿no? Estos Claro. rituales, esto de suponer que hay una vida eterna, una vida posterior, o esta cuestión de un Dios, el rol paterno que nos protege y que asegurará quien se ha perdido, quien se ha ido, estará, bueno, en su cuidado y demás. Esto como se ha ido perdiendo, hay también como una cuestión más cruda con lo traumático y con la pérdida. Por eso se ve mucho esto de que ante esta falta de esta matriz, si se quiere, simbólica, del discurso religioso, bueno, hay mucho de lo real y que tiene que ver con el acto, ¿no? Por eso hay muchos suicidios, se ven más suicidios, más acto, ¿no? Esto, más adicciones, más autolesiones físicas, y esto bueno, de terminar por la vía del acto, soportando lo traumático y el dolor de la pérdida. Qué bueno. Un poquito, actualmente, bueno, España está saliendo ya del confinamiento por este COVID-19, ¿verdad? Este virus que se ha expandido por todo el mundo y que ha azotado a este país muchísimo, ha habido muchísimas muertes, casi 30.000. Bueno, en este estado de confinamiento, o sea, la gente se deprime más, da igual, en Argentina, en España, se deprimen más por estar encerrados, confinados, por estar un poquito privados de su libertad. ¿Se deprimen más, se podríamos decir? ¿O cómo se entristecen más? ¿Cuál sería un poquito la pregunta? Bueno, eso
eh, tiene que ver con esto que venimos charlando del uno por uno, del caso por caso, porque curiosamente a mí me ha pasado que pacientes, a ciertos pacientes sí le ha afectado por el lado de lo melancólico o por el lado de la tristeza, de la angustia, y a otros no. A otros le ha, como quien dice, venido bárbaro y le ha venido como anillo al dedo, digamos, ¿no? Muchos sujetos les es todo un trabajo lo social, ¿no? Salir, armar rutinas, armar lazos, bueno, encontrarse con este trabajo de tener que pertenecer a grupos o hacer, bueno, los vínculos. Por lo tanto, este confinamiento le ha venido bien en términos de que todo eso ya no está. Solamente no tiene que ya estar poniendo el esfuerzo en esto de lo social. Entonces, eh, han estado muy bien de ánimo. Y es Ujú. más, se han vuelto bastante operativos en tanto que, bueno, al estar mejor de ánimos, o hacen más cosas, o producen más en torno a lo que les gusta, o su propio trabajo. Se encuentran a gusto, muy a gusto en, su, en sus casas, ¿no? Pero otros sí, otros lo están viviendo y lo han vivido como una real, como un real duelo, digamos, ¿no? Sobre todo porque esto ya desde el virus, que no se puede ver, como se dice, tiene que ver con el orden de lo traumático, digamos, ¿no? Lo traumático, eso que irrumpe y que en algún punto no puede ser ni nombrado, no puede ser cernido por lo simbólico, esto que decimos por la palabra, digamos, y al no poder ser abordado por la palabra, porque no se sabe bien qué es, cómo se transmite, qué efecto tiene, porque a veces se dice, o se llegan a ciertas investigaciones, después se entiende que en realidad actúa de otra manera o que es de otra forma. Bueno, esto que no puede ser como captado por lo simbólico es algo traumático, ¿no? Porque es puro real en términos lacanianos, ¿no? Claro. Y eso genera mucha angustia por el desconcierto y también por lo que implica, y además por, bueno, la invasión de la sobreinformación, digamos, ¿no? Que de todo esto hay, y que además nadie ha quedado por fuera de esto, ¿no? Eso Porque es. esto es a nivel mundial, y me parece que Eso es. eso es lo que generalmente está generando, bueno, el terror, o en algún punto, bueno, la angustia, digamos, ¿no? Entonces sí, hay personas que, bueno, además que esto despierta, por eso esto también mucho de cada uno, pero bueno, despierta las cuestiones fantasmáticas de cada uno, ¿no? En términos de, bueno, hay personas bueno, que, que está aislada, o la soledad, o hay muchas personas que ya venían con todo este miedo a la soledad, con todo el miedo. Hay personas por ahí más obsesivas que tenían toda una cuestión con las enfermedades, con la muerte, y esto, Sí, bueno, muchísimo. El potencia, tema del digamos, exacerba. hipocondríaco, la verdad es que sí, aquí se ha visto mucho. Gente que llevaba sin salir 56 días, que hacía la compra por Mm, internet, que nos acercaba, que si venía un repartidor dejaba las cosas a 3 metros, que si un día tenían que claro. salir a la calle, recuerdo un guante, otro guante, una capa, una mascarilla, una careta, otra Ujú, mascarilla. Es un poco mm. como, ¿verdad? Como sí, un Sí, sí, hipocondríaco en sí. esta época también lo ha pasado realmente mal, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sin duda, sin duda. Por eso, bueno, eso hay que ir a corroborarlo en cada uno, pero bueno, a rasgos generales sí, hay personas que se angustian muchísimo, ¿no? Y aparte, bueno, esto de, de lo que implica, ¿no? Yo creo que esto de correrse la cuestión rutina, hábitos, deja ver un poco las faltas o cuestiones realmente propias, ¿no? En términos de bueno, lo que realmente tal vez sostenía ese sujeto y lo que tal vez de alguna manera, bueno, ahora sin esto se le retorna a cada uno, digamos, ¿no? Claro. Una pregunta, algo que todavía ha quedado inconcluso. Por eso se dice en este sentido de orientación lacaniana que es un tiempo para, bueno, para un paréntesis, ¿no? Que para pensar, es un paréntesis bueno, para poder ver y comprender, digamos, ¿no? De qué se trata, no solamente a nivel social, sino también comprender, ver y comprender qué es lo que le pasa a cada uno en el momento de la vida en que está, digamos. Es decir, que no es momento para concluir, ¿no? Son Eso es. muchas personas se precipitan y quieren tomar muchas decisiones o por la angustia misma se ven impulsados a actuar y tal vez no es el momento para concluir.
claro. ¿No? Qué interesante. La verdad es que la sesión de hoy ha sido muy fructífera. Mm, Eh, a mí me ha parecido una sesión muy interesante que espero que le guste un poquito a las personas que nos siguen, tanto de España ujú. como de América, que podamos Sí, tener, ojalá. sí, seguro que sí, va a ser seguro, ¿eh? A mí me encantaría poder contar contigo, Emanuel, para futuras sesiones. Podemos hablar de más Sí. temas. Hoy hemos abierto, ¿verdad?, una serie de preguntas, pero Ujú, fíjate que cada pregunta de estas puede ser desarrollada casi en una entrevista entera, o sea que es un ujú, poco, bueno, pues hemos dejado una introducción para poder seguir indagando en un futuro. Contaremos, por mm, supuesto, contigo para futuras cuando sesiones quiera. y temas. Ujú. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y esperamos Bueno, tenerte en Carlos, un gracias a futuro. vos. Gracias. Claro que sí. Nos vemos entonces. Hasta luego.